Igual que hay algún matemático que ha sido capaz de calcular más de 2.500 decimales del número pi de memoria, al PNV parece que también se le da muy bien calcular de memoria los números que le interesan. Es verdad que cuando alguien negocia a las patrias en discusión directa con Dios, los diálogos se pueden convertir incluso en monólogos y ocurren cosas muy raras, quizá porque su Dios se lo permite. Ahora mismo, en contencioso con el Estado, Euskadi tiene el caso de la gente de Alsasua, a las cuales, de una manera radicalmente injusta y muy poco acuerdo con derecho, les han condenado, les han acusado de terrorismo. Tenemos el veto a los actores que defienden el acercamiento de los presos, construyendo un escándalo bastante poco reconocible en democracias de nuestro entorno, o está la anunciada investigación de la Fiscalía sobre el programa de ETV, donde se burlan supuestamente o realmente de los españoles. Pero al mismo tiempo el PNV, que había jurado y perjurado que nunca apoyaría al corrupto PP, ahí están las cosas. Dios es capaz de cualquier cosa y la nación, ya decía Cánovas del Castillo, habla por boca del Señor. En fin, el PNV es del pasado, es del presente, es del futuro, en fin, a ver si Dios se manifiesta. Iba todo rancio, ha sido el discurso más rancio que he oído en mi vida, de verdad, impresentable, ha rebasado todas las líneas imaginables. Si tenía pocos frentes, ahora tiene otro más con el Partido Nacionalista Vasco enfrente. O sea, que eso de que igual le apoyaban después de las elecciones vascas, ya ni eso, ¿no? Oiga, estaba muy claro y le he dicho yo antes, ¿verdad?, que no le íbamos a apoyar. También quiero agradecer la disposición del Partido Nacionalista Vasco. Pero es que ahora... Menos. ¿Cómo menos? 50 veces menos. Es que Rajoy, desde luego, con el Partido Nacionalista Vasco, me parece que lo tiene muy crudo. Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor. Los que sí lo celebran, sin disimulo, los nacionalistas vascos. La paz fiscal para 15 años no es un logro cualquiera. El PNV arranca al gobierno una rebaja millonaria del cupo, el dinero que anualmente entrega el País Vasco por servicios que presta el Estado. Me siento hoy enormemente satisfecho. Y que le quede claro, desde luego, si el análisis que hace del país es que el mayor problema que tiene España es la unidad, y el paro no existe, la reestructuración económica, etcétera, etcétera, es que es un nefasto gobernante. Aquí, a lo que hemos asistido, para que le aprueben unos presupuestos que no valen, es a una descomunal bajada de pantalones. Eso es lo que ha pasado. En fin, donde dijeron digo, dicen Diego. Hemos invitado al Partido Nacionalista Vasco a este debate. No han querido. Creo que hay momentos en donde uno conviene que explique sus planteamientos, pero no han querido. Así que tendremos que contar con ellos a través de Plasma. Acabamos de escucharles. Y en la mesa, gente que sí se atreve a venir a discutir, como siempre, gente de lujo. Nos acompaña Chema Urquijo, que ha sido exdirector de la Oficina de Víctimas del Gobierno Vasco y actualmente trabaja en el Ayuntamiento de Madrid. Chema, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. También tenemos con nosotros a Marian Beitialarrangoitia, diputada de H. Bildu, es alcaldesa de Hernani. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por la invitación. Marian, y te mentiría si no te dijera que he estado practicando lo de Beitialarrangoitia durante un rato. Es lo importante. Y también cierra la mesa Pilar Garrido, senadora por Guipúzcoa de Unidos Podemos. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. En la regla de un minuto, dejadme que os pregunte una cosa muy concreta. ¿Podéis definir qué es el Partido Nacionalista Vasco? Empezamos contigo, Chema. Empezamos bien. El Partido Nacionalista Vasco es, sin duda, un partido político que utiliza los instrumentos y las herramientas que cualquier partido político utiliza en el sistema democrático, pero además tiene un componente adicional que lo convierte en singular, que se manifiesta en su carácter de movimiento. Es un movimiento omnicomprensivo en la sociedad que intenta penetrar en muchos ámbitos que trascienden lo estrictamente político y que terminan por conformar un pequeño sistema que hace régimen. Y cuando uno lleva en el poder y utilizando los resortes del poder durante muchos años, conforma un auténtico régimen en una sociedad tan pequeña y tan cerrada como es la sociedad vasca. Gracias, Marian. Yo diría que el PNV es un partido que confunde demasiadas veces los intereses de partido con los intereses de país,
que nos intenta hacer creer que aquello que defiende es bueno para el conjunto de la ciudadanía vasca y mayoritariamente suele ser cosas que se hacen a espaldas de lo que la mayoría social y política demanda, y eso es lo que ha hecho con este acuerdo, en el que sus propios intereses le han llevado a aceptar y a dar por bueno todas las políticas del PP, porque lamentablemente en muchas de ellas coincide y porque tiene políticas muy similares, aunque sea con un barniz nacionalista. Y es un partido que prefiere que todo el mundo se pliegue a su verdad absoluta y no intentar entender que la sociedad es más plural que todo eso, que hay diferentes puntos de vista y que difícilmente eso que defiende se puede compartir en los parámetros en los que plantean tanto la actividad política como luego veremos las formas de negociación, ¿no? Llegando a negociar con cosas que no deberían de someterse al mercadeo en ningún caso. Pilar, en un minuto, ¿qué es el PNV? Bien, siguiendo un poco con lo que decían los compañeros y las compañeras, es verdad, tiene dos características el Partido Nacionalista Vasco. Por un lado, diría yo que es el partido de régimen en la medida en la que lleva mandando en Euskadi muchísimos años y, por lo tanto, en cierta manera, él es el sistema vasco y se cree quizás como el único legítimo, con más legitimidad para representar los intereses de todo el pueblo vasco, cuando todo el pueblo vasco es muy plural, tiene una gran diversidad, tanto desde el punto de vista económico, cultural y por lo tanto, aunque sea así, tengamos una sociedad muy plural, siempre el PNV se cree más legitimado que el resto de las fuerzas políticas y de los partidos políticos para representar, ¿no?, a la sociedad vasca. Y por otro lado, otra de las características tiene que ver con el hecho de que sea un partido conservador y defienda las políticas neoliberales, es decir, por encima, y lo hemos visto, de la cuestión nacional, que para él siempre la lleva de bandera, pero a la hora de pactar y de hablar de intereses económicos, da igual que hablemos de élites económicas vascas que españolas, que lo que interesa es defender a las oligarquías económicas, estén aquí o estén en Euskadi. Estupendo. El tema que estamos discutiendo viene, ¿no?, de cuando menos 1876 y la continuación foral a través de las diputaciones. Eso se mantiene durante la transición. ¿Fue sensato mantener esta lógica durante la discusión de la transición? Yo personalmente diría que no, es decir, yo creo que no nos podemos olvidar de que el régimen del 78 se construye de una manera concreta para que de alguna forma el PNV, el nacionalismo tradicional vasco, acepte el régimen que se está creando sin hacer una ruptura democrática y lo acepte reconociéndosele los pocos rescoldos que quedaban de sus derechos históricos, entendiendo que eso iba a solventar las ansias de soberanía que había en la sociedad vasca. En aquel entonces algunos creíamos que esto no era, como se está viendo con el tiempo, más que de alguna forma, no sé cómo decirlo, pero dar por bueno un esquema de sometimiento y por tanto renunciar a la soberanía plena y conformarse con unas pequeñas prebendas que, como digo, son meros rescoldos de los derechos que antes había. Yo hubiera ido más allá, para mí era insuficiente, evidentemente. Porque en aquel momento había que haber reclamado independencia. Yo parto de la base de que yo aspiro a una soberanía plena del pueblo vasco, que el pueblo vasco, la mayoría de la ciudadanía vasca decida qué quiere ser, y en ese qué quiere ser yo apostaré porque sea un Estado propio, pero partiendo de la base que tenemos. Yo no renuncio a nada de lo que tenemos, eso lo quiero dejar claro. Pero en la medida en la que eso era insuficiente y todavía seguimos con esa asignatura pendiente, la formulación que se dio entonces es insuficiente, por tanto, y nos trae que todavía estemos 40 años después así, y por tanto, por eso soy muy crítica con lo que se construyó en el 78. ¿Por aquí alguna opinión al respecto? A mí, como me gusta el calificativo que has utilizado de sensato, de si era sensato, mi respuesta es sí. Yo creo que fue sensato, no muy sensato, por dos motivos fundamentalmente. El primero, porque suponía recoger una aspiración muy sentida por una amplísima mayoría del pueblo vasco en aquel momento, es decir, el concierto económico ha sido y es un instrumento muy apreciado por los vascos en general, y de hecho eso se manifiesta incluso hasta la actualidad. Y en segundo lugar, porque tenía un componente de recuperación de una legitimidad normativa prefranquista, predictadura. No hay que olvidar que el régimen de Franco privó del concierto económico a las provincias de Vizcaya y de Guipúzcoa en el año 37, considerándolas si mal no como traidoras, considerándolas como traidoras, y la devolución de aquella legitimidad normativa implicaba un acto de restitución casi en términos de justicia histórica que a mí me pareció, yo creo que fue sensato y muy acorde con el espíritu con el que se llevó a cabo la transición. ¿Tiene algo que ver la violencia que había en aquel momento en Euskadi?
con el concierto? Sí, en principio yo creo que no solo la violencia que existía, también la crisis económica y también existieron una serie de elementos que son fundamentales a la hora de definir el propio régimen de Euskadi. Es decir, una de las carencias quizás de esa transición es que no se plantea en términos de ruptura y de proceso constituyente, sino pues, un reformismo además que en cierta manera pues, ya lo teníamos dibujado en la ley de reforma política, donde ya aparecía más o menos qué tipo de Estado íbamos a tener, en la medida en la que no se le deja al pueblo, no se le devuelve el poder constituyente, el poder soberano. La respuesta, aunque sí es verdad que es acertada y responde, ¿no?, a ciertos deseos de autonomía que existían en Euskadi, nace con ciertos vicios, ¿no? En el origen ya está ese vicio porque en ese momento la transición es una transición realmente con una calidad democrática muy baja y eso al final pues tiene un resultado que se ve poco a poco en cómo ha ido evolucionando pues tanto el desarrollo del Estatuto de Autonomía, la relación con el Tribunal Constitucional, es decir, podríamos hablar de multitud de problemas que tienen el origen en esa baja calidad democrática del proceso constituyente. El PNV no ha solido tener muchos problemas con la monarquía, ¿no? Es decir, no se ha llevado mal con la monarquía y todavía recordamos, ¿no?, aquella visita del rey Juan Carlos al Parlamento Vasco y aquel abucheo, ¿no? Y también el carlismo ha defendido, ¿no?, también una legitimidad, ¿no?, alternativa. ¿Tiene también algo que ver a la hora de calificar al PNV esta existencia histórica, ¿no?, del carlismo, esta distancia por parte de la izquierda abertzale de la monarquía y también este juego, ¿no?, ambiguo que ha mantenido el PNV con la monarquía? Yo creo que en esencia tiene que ver con su razón de ser y algunas cosas las habéis apuntado ya a lo largo de lo que estamos hablando, ¿no? Ellos son un partido tradicional, son un partido de derecha, son un partido de orden y son un partido del sistema. Y por tanto, aunque tengan, bueno, en algunos momentos o planteen cuestiones que cuestionan, valga la redundancia, ese tipo de cosas, en esencia no es lo que les molesta en demasía, ¿no? Y por tanto no les molesta desde luego en los parámetros que me pueda molestar a mí el hecho de que el Estado no se configure de otra manera. Y eso es lo que hizo que fuera sensato o no, en aquel momento desde luego lo que consiguió fue concitar una mayoría, no de todo el mundo, pero sí una mayoría que permitiera al régimen hacer ese trasvase sin democratizarse y sin mayores problemas, y que aquellos poderes económicos y militares consiguieran que se hicieran las cosas echando tierra encima y sin aclarar nada. Consiguieron eso, es verdad. Tuvieron la virtud de conseguir eso y de atraer al PNV para conseguir eso, y lo hicieron aprovechando sus señas de identidad, ¿no? Y claro que tiene que ver con todo eso que el PNV actúe de esa manera, pero tiene que ver eso con lo que hizo entonces y con lo que ha hecho en los últimos 40 años, en los que sí pone el tema del nacionalismo, sí pone el tema de que deberíamos de tener mayor nivel de soberanía, mayor nivel de capacidad de decisión en todos los ámbitos, pero luego, como el régimen no le va tan mal y como las políticas que se hacen desde el régimen no le son tan desfavorables, aunque no redunden en beneficio de la ciudadanía, pues tampoco le producen un mayor problema y por tanto, bueno, sabe bandearse muy bien en el régimen sin cuestionarlo. Chema, Pilar. Un dato a los calificativos, es decir, el PNV es fundamentalmente un partido muy pragmático, por lo tanto, lo que busca siempre es el interés del partido, ese interés del partido que además se concreta en la defensa de los intereses de una oligarquía y en ese sentido, pues bueno, el rey no le molesta. Nada más. El PNV es un partido tradicionalmente monárquico. ¿Por qué? Porque recoge una aspiración del pueblo vasco histórica de pacto con la monarquía, es decir, básicamente la historia del pueblo vasco ha sido una historia de pacto con los distintos territorios históricos, de pacto con la corona, que han respetado los fueros, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que tiene una amplia tradición histórica de monárquicos, y el PNV lo ha mantenido desde esa perspectiva siempre. Yo creo recordar que en alguna declaración el lehendakari Urkullu ha manifestado ser republicano, su condición de republicano, no estoy muy seguro, pero es algo muy reciente. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista nunca ha habido una incomodidad manifiesta con la monarquía por parte del PNV. El relato del PNV es bueno, ¿no? El relato del PNV es bueno en la medida en que parece que no hay corrupción en el País Vasco bajo la égida del PNV,
El oasis vasco. El oasis vasco, ¿no? Parece que pueden tener una relación con la monarquía según les interese, pueden parecer republicanos, pero también pueden mantener esa vinculación histórica que les permite tener esa función. Es decir, tengo la sensación de que pueden decir que son cristianos, ¿no? Y mantener esa suerte de compromiso social, pueden mantener esa vinculación de víctimas, ¿no? Del franquismo, ¿no? Como si no hubiera habido franquistas vascos, ¿no? Había unos cuantos. Entonces, al final, hay un relato que es verdad que parece que blinda, ¿no? Al Partido Nacionalista Vasco y que dificulta mucho a cualquier otra formación política de hacerles mella. Chema. Sin lugar a dudas, es un discurso hegemónico que se ensancha a todos los ámbitos de la sociedad, de la historia, de la memoria, etcétera. O sea, yo creo que es cierto lo que dices, pero eso es una virtud del Partido Nacionalista Vasco. Tienen esa capacidad. O un demérito. Un demérito de los demás, en todo caso, ciertamente, de no haber sabido construir una alternativa a eso. Son capaces de ofrecer una imagen aceptable para un sector conservador, lo que decís antes de la gente de orden, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo desarrollar unas políticas con una cierta dimensión o con un cierto barniz progresista, en muchas ocasiones con una realidad, de progresismo. Quiero recordar que la renta de garantía de ingresos fue una renta básica, fue una creación del propio gobierno vasco, y que hay políticas sociales en las cuales Euskadi es cierto que ha estado en la avanzadilla, eso hay que reconocerlo, y eso ahí ha estado involucrado el PNV, y eso es una virtud, es decir, ser capaces de llegar a sectores muy amplios, muy diversos de la sociedad. La RGI fue una ILP, fue una iniciativa legislativa popular que llegó al Parlamento, y ahí el PNV, si tiene virtud en algo, es en cuando las cosas le vienen dadas así, hacer como que ha hecho algo que no es mérito suyo y venderlo como propio. Y la RGI es algo que ni fue iniciativa del PNV, que le ha tocado gestionarlo y por tanto lo ha gestionado, y que además en los últimos años se ha dedicado a limitarlo. Y sí le voy a reconocer la virtud de que tiene políticas de derechas, de que tiene políticas antisociales y neoliberales, pero de que es capaz de venderle a la población que ellos no hacen recortes, que es Madrid el que hace recortes, porque como tenemos la insana costumbre de compararnos con quien está en peores circunstancias que con nosotros, en lugar de mirar a quienes están más avanzados para realmente acercarnos más a ellos, como sería mirar al norte de Europa en lugar de a partes del Estado, como si eso fuera algo que nos debería hacernos conformar, pues hay un sentir colectivo de que nos va mejor que a otros, de que no nos va tan mal, en lugar de pensar qué no haríamos si verdaderamente tuviéramos otros instrumentos, otras políticas y otros gobernantes para realmente, con esas capacitaciones que tiene el País Vasco, ¿no?, poder llegar todavía a políticas sociales mucho más avanzadas, ¿no? Y en lugar de ver eso que nos queda por lograr, son capaces de hacerle ver a la gente eso de más que tienen en comparación con otros, y de alguna forma de crear un cierto conformismo de, oye, que me quede como estoy, casi mejor que no cambie. Y eso haría que, por ejemplo, el acuerdo al que han llegado con el PP para mí no sea un buen acuerdo, pero haya mucha gente en la sociedad vasca que crea que es un buen acuerdo porque hablamos de dinero, ¿no? Déjame que os haga una pregunta que yo creo que hay... Podemos en Euskadi creo que ha mantenido una posición diferente respecto al PNV, por supuesto del Partido Socialista de Euskadi y también de Bildu. Y es lo que de alguna manera, en mi caso, yo lo he definido siempre como un chantaje. Es decir, que la actuación en Madrid del PNV o de Convergencia y Unión a la hora de defender el autogobierno se presentaba al conjunto de España, al conjunto del Estado, como un chantaje en un momento concreto que necesitaban sus votos para construir una mayoría. Y por tanto, cada vez que había una cesión de algo que desde otra lógica sería simplemente un acuerdo de autogobierno desde principios realmente federales, se leía por parte del conjunto de la población como un chantaje, pero que se presentaba en los territorios concretos como un logro. Y por tanto ese tipo de comportamientos funcionaba como algo que ha debilitado profundamente la posibilidad de explicar la condición plurinacional de España. Y al final los intereses concretos del PNV, en este caso concreto, creo, ¿no?, y os pregunto, ¿han beneficiado o han perjudicado al conjunto de Euskadi a la hora también de encontrar, ¿no?, esa identificación con el autogobierno? Chema. A mí me parece un punto muy importante el que acabas de señalar, porque creo que es la parte más negativa del acuerdo al que han llegado. La imagen que se proyecta en el resto de España como un elemento de chantaje, como un elemento de cesión, como una especie de compra de los votos, de la cual los vascos salimos beneficiados porque al final nos llevamos dinerito para casa. En lugar de... Es un mal ejemplo, una mala pedagogía respecto a un régimen
que tiene una legitimidad y que podría explicarse mucho mejor y que respondería a ese concepto de la España plurinacional. Después de esto que le hemos escuchado, ¿no? Sí, pero la venta que hace el Partido Popular lo vende en términos de estabilidad, etcétera, etcétera, y el Partido Nacionalista Vasco lo vende exclusivamente en Euskadi, que es donde tiene su digamos, su gente, su clientela, ¿no? Y no hay nadie que realmente se preocupe de explicar que esto tiene, o debería tener otras razones, que esa es otra, no sé si las tiene o debería tenerlas, y que debería haber estado fuera. También es verdad que en la mesa de negociaciones no ha estado solamente la cuestión del cupo, que yo creo que ese es otro elemento importante del que se está hablando poco y debería hablarse más. Hay más cuestiones. Yo creo que seguramente si ha estado el cupo, que no ha sido el único tema, ha sido porque era difícil en este momento salir en una fotografía el PNV con el PP, por muy pragmáticos que sean, por todo lo que suponía de blanqueo del PP, de apuntalamiento, de reforzamiento de un partido el más corrupto de Europa, en la situación en la que está, con las políticas antisociales que hace y demás, y necesitaba de alguna forma intentar vender el elemento del cupo para de alguna forma justificar que ahora mismo en este momento llegara a un acuerdo con el Partido Popular. Pero yo creo que flaco favor nos hace a los intereses de los vascos cuando diluye de alguna forma la realidad que esconde este acuerdo, ¿no? Porque primero, es un derecho, es una ley de obligado cumplimiento y por tanto no debería de ser motivo de negociación. Ese es el punto de partida y desde luego menos de dos partidos. Como mínimo debería de ser un tema en el que las formaciones políticas, vía Parlamento y vía transparencia muchísimo mejor, deberían de ver cómo se defienden los derechos de la mayoría de la ciudadanía vasca en ámbitos sociales, en ámbitos nacionales, en todos los ámbitos, y luego venir a Madrid y plantear lo que haya que plantear, porque, insisto, si en el 78 se construyó el régimen de una manera, de alguna forma el concierto económico y el cupo fue el precio que se le puso a que algunos aceptaran que no hubiera ruptura y que hubiera tan solo reforma. Y por tanto, si ahora hay que cuestionarse eso, habrá que cuestionarlo en esos términos, no en un término de negociación partidista que te lleva a un esquema en el que solo negocias con el gobierno de turno en base a su debilidad o su fortaleza, y que además es un gobierno que se permite el lujo durante 10 años de hacer los cálculos de forma unilateral e interesada para, al contrario de lo que piensan muchos españoles, pero entiendo que como se están difundiendo las cosas no es extraño que así lo piensen, al contrario de lo que piensan, restarle recursos a la Comunidad Autónoma Vasca y a Navarra durante 10 años para ahora en un acuerdo lograr un pago en diferido, un pago en cómodos plazos y un pago más bajo del propio cálculo que el gobierno vasco había hecho, y que si lo hubiéramos hecho entre todas las fuerzas políticas quizás tendríamos todos hasta claro de cuántos millones tenemos que estar hablando, si son 1.600, si superan los 2.000, si son 1.400 como han pactado finalmente. Es decir, nosotros lo que tenemos la sensación es de que nos han quitado recursos a los vascos durante estos años el gobierno porque no ha tenido voluntad de hacer cumplir una ley que es de obligado cumplimiento para ellos, y que ahora han llegado a un acuerdo a la baja en plazos, por cierto, algunos de los plazos ni siquiera en esta legislatura, con lo que es probable que se acabe la legislatura de Mariano Rajoy y eso quede pendiente de si se cumple o no, y además... La baja, perdona María, implicaría que... Menos millones. ¿Pero sobre la base de qué principio? Sobre la base ¿Tiene que haber una solidaridad de Euskadi con el resto del Estado? Yo creo que tiene que haber una solidaridad, pero hay establecida una ley que establece en base a qué se paga una cantidad por las competencias no transferidas. Y en el cálculo se ha hecho un cálculo de forma unilateral, no ha habido una bilateralidad, que es la que pedía la ley, para ir viendo el cambio normativo que hay, el cambio de la realidad que hay, qué cambio tiene que hacer en ese cálculo. Y el Estado no ha querido sentarse a hacer eso. Por eso estaría de acuerdo en que hay un principio que es que Euskadi tiene que ser como una provincia más rica, como una zona más rica, tiene que ser solidaria con el resto del Estado. Yo parto de la base de que tenemos una ley que establece que la Comunidad Autónoma Vasca tiene y también Navarra tiene un concierto y un cupo. Esa es la base legal que hay. Yo parto del principio de solidaridad, pero cuidado, no se entienda que el principio de solidaridad es el cupo, porque el cupo hoy en día mayoritariamente se paga la monarquía, la Guardia Civil, la policía, el ejército, difícilmente... Puertos, aeropuertos, mayoritariamente, sí, pero hoy en día mayoritariamente, con lo que creo que el problema de solidaridad, el problema de financiación del resto del Estado, el problema de las comunidades autónomas que no tienen la tipificación de forales como tienen aquellas, desde luego no es arrogable. Vamos a escuchar a Pilar. Es a las políticas que se han venido haciendo en España en los últimos años, y yo creo que hay que enfocar ahí. Pilar. Sí, yo destacaría dos cosas. Cuando preguntaba si beneficiaba a la sociedad vasca, yo creo que tenemos que responder en principio que no, porque aquellos dineros que hemos sacado de más no van a destinados principalmente a las clases populares, ¿no?, sino que van destinados, como hemos visto, a las oligarquías. Es decir, la inversión más importante son inversiones en infraestructuras que al final acabarán seguramente en constructoras y en élites o amigos claro, del es que, PNV. perdona, Pilar, si es que si uno mira los 36 puntos del acuerdo, el 100% son económicos. Sí, salvo un par de ellos que mejore el bienestar de las personas. que no termina,
pero todos, hay uno apunta a prisión de Martutene, Chaincha, pero el cosa, conjunto... de cambiar la situación. Y por lo tanto yo creo que es, por acabar el argumento, es decir, por un lado no se beneficia a las clases populares, es decir, a la sociedad vasca, y por otro lado ellos tratan de vender este pacto, que yo creo que es un pacto de la vergüenza, y así lo llamaría, como algo que profundiza en el autogobierno, ¿no? Pues no, nosotros entendemos desde Podemos que la cuestión social va unida a la cuestión nacional, es decir, nosotros queremos autogobierno, ¿para qué? Queremos autogobierno para que la sociedad vasca en este caso pues tenga mejores derechos, mejor calidad de vida, con lo cual no nos vale hablar de autogobierno por un lado y por otro lado utilizar esos instrumentos de autogobierno para beneficiar a los de siempre. Yo haría una o sea, la liquidación del cupo es una liquidación provisional. Es decir, no es que nos han estado quitando dinero, ellos han hecho una liquidación que estaba pendiente de una liquidación definitiva. Es decir, eso, sí, pero quiero decir que eso todo el mundo sabía que estaba pendiente de la liquidación del cupo y que, por tanto, si había habido un cálculo a la baja o al alza por parte del Gobierno central, estaba pendiente el momento de hacer los ajustes necesarios para equilibrar esa situación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el cupo está incluido el Fondo de Compensación Interterritorial, es decir, la solidaridad con el resto de España está incluida también en el cupo. Y en tercer lugar, en los acuerdos, en ese acuerdo, en los puntos del acuerdo, no se recogen todos los acuerdos a los que llegan el PNV y el Partido Popular. Hay acuerdos que no están recogidos ahí. Y uno ya se materializó el 8 de abril en Bayona. Y esa parte también es una parte importante de los acuerdos. Para nuestros... El desarme que se llevó a cabo en Bayona el 8 de abril estaba en la mesa de negociación entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. Y la única manera de entender que eso se llevara a cabo y que fuera el desarme con mayúsculas y que no fuera abortado por la Guardia Civil es porque había una garantía de un pacto previo, no escrito en ningún sitio, que no figura en ningún sitio, por parte del Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno central. ¿Puede haber algún acuerdo más, por ejemplo, en términos de presos? Yo ahí no tengo ninguna confirmación, pero sí tengo la convicción de que cualquier modificación en la política penitenciaria se llevará a cabo en el momento en el que lo decidan el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular, en el que el acuerdo o el cauce de comunicación fluido que se haya podido establecer a raíz del acuerdo permita determinar cómo, de qué manera, cuándo se vaya a avanzar ahí. Es decir, yo creo que la vía para una modificación de la política penitenciaria y para cualquier avance en las modificaciones legales que pongan fin al sistema de excepcionalidad penal y penitenciaria que se ha ido construyendo en las últimas décadas van a venir de la mano del acuerdo entre el Partido Nacionalista Vasco y el PP, más que de cualquier otra instancia. Pero de cierta manera es un poco lo que decíamos antes, al final no solo el PNV es el que representa, es verdad que forma gobierno y tiene una mayoría, pero cuando hablamos de cuestiones tan importantes como la política penitenciaria o de memoria histórica, creo que no podemos hablar de una relación, o deberíamos hablar solo de una relación entre gobiernos. Puede facilitarse o puede buscarse canales más flexibles o más rápidos de comunicación, pero yo creo que la presencia de todas las fuerzas políticas de Euskadi y de la sociedad vasca es un elemento fundamental para lo que se decida sea algo consensuado. Quiero decir, volvemos a lo mismo, es el PNV el que parece que es el único que lo representa todo, ¿no? Yo hablo de lo que ha sido y lo que creo que va a ser, no de lo que debe ser, ¿eh? Yo creo de hecho que haciendo esa apuesta el PNV, la de hacerse socio preferente del PP y la de blanquearle, ha renunciado a otra posibilidad. Y la otra posibilidad de hacer las cosas de otra manera era la de poder articular una mayoría diferente que bloqueara las políticas del PP, que sería la mejor forma de ser solidarios con la ciudadanía española, la de poder bloquear esas políticas antisociales y neoliberales del PP y poder conformar una alternativa en otros términos, que además en la cuestión de los intereses de la ciudadanía vasca podría traer consigo el que las diferentes fuerzas políticas en el país pudiéramos hablar de cómo avanza la ciudadanía en clave social y nacional y luego hacer la defensa de eso en términos globales, porque antes apuntabas, Pilar, que en términos de autogobierno que ha hecho el acuerdo, es que no avanza tampoco en términos de autogobierno. Pero él lo vende así, quiero decir que... Bueno, que las decisiones que toman las instituciones vascas sistemáticamente se sigan recurriendo en los tribunales y la última la tenemos apenas días después de firmarse ese acuerdo entre el PP y el PNV con la ley de los abusos policiales. Por tanto, da por bueno, yo lo dije en el Pleno, da por bueno esa relación perversa en la que solamente negocio contigo cuando estoy en debilidad y necesito y mercadeo con cualquier cosa y tú encima te sometes y aceptas esa subordinación y esa relación perversa
y no la rompes nunca, ¿no? Y esa, la única forma de romperla es crear otras mayorías de otra manera, actuar como país, hacerte valer. Pilar, ¿querías decir algo? No, quería puntualizar, un poco confirmar lo que decía Marian, es decir, al final en Euskadi, de hecho, bueno, pues no, con compañeros y compañeras hay un cierto miedo, entre comillas, a criticar el pacto, el cupo, porque parece que estás criticando, ¿no?, el autogobierno, el concierto. Yo creo que hay que diferenciar. El PNV ha conseguido su pacto, que no beneficia a la sociedad vasca y no es un instrumento de profundización como decía Marian, en el autogobierno de Euskadi. Ese autogobierno y esa profundización en la creación de una masa social que avance por un camino distinto tiene que hacerse entre todas las fuerzas políticas, no es una cosa del PNV. Hay un problema, y es que la burguesía vasca hizo su apuesta, perdió, se retiró, y hoy vemos que está dispuesta a convertirse en la tercera pata de la gobernabilidad de la segunda restauración borbónica, ¿no?, o la tercera, con Felipe VI. Mientras que la burguesía catalana, impulsada, ¿no?, por un movimiento popular, supo jugar sus cartas y ahora mismo está en una situación de confrontación, pero que también permite, ¿no?, ya veremos cómo se desarrolla, pero permite por lo menos pensar que el hecho de que haya un 85% de catalanes que exigen, ¿no?, un referéndum abre las posibilidades de una discusión. Mientras que tengo la sensación de que en Euskadi este juego, como tú bien planteabas, perversísimo, ¿no?, entre un PNV que dice esto es lo que hay y nosotros somos los únicos interlocutores con los gobiernos, sean el PSOE, sean el PP, sean corruptos o sean como fueren, ¿no? Entonces, eso de alguna manera sitúa, ¿no?, en una situación, sitúa en una posición de orfandad terrible a Euskadi, la sitúa pues como subordinada, ¿no?, a una lógica donde no puede crecer, es de un infantilismo político terrible, no puede existir nada que no autorice el BNV, es una cosa como terrible. Un debate falso, plantea el debate de, pero si todos hablan, pactan y llegan a acuerdos con el PP, cuidado, con todas las formaciones políticas hay que hablar y hay que pactar, siempre que los pactos beneficien, pero tú cuando pactas algo lo que no puedes hacer es dar por bueno todo lo que supone ese partido. Tú no puedes defender lo contrario que ese partido y a la par apuntalarlo. Es decir, creo que en un acuerdo tiene que haber en la balanza tener claro el precio que estás pagando por el acuerdo al que estás llegando. Y el precio que se paga por apuntalar al partido que ahora mismo menos credibilidad tiene, que es corrupto, que hace las peores políticas, que nos niega el derecho a decidir, que a Cataluña menudo mensaje que le envía con esto el Partido Nacionalista Vasco, que además en paz y normalización, Chema decía que ha habido en el acuerdo, pero yo si algo veo es bloqueo absoluto por parte del gobierno en esta materia, el que más está obstaculizando este tema. Aceptar todo eso por bueno, todo lo que supone el PP en todas las materias, a cambio de, y además dar por bueno que no vamos a mayores cotas de soberanía, que seguimos sumidos a un Estado. Que a mí me insulta personalmente. Escora la balanza, No soy vasco, pero me insulta personalmente, y es el hecho de que alguien se arrogue el derecho a negociar en lo oscuro con alguien, ¿no? Y parece que el PNV se arroga que ellos son los únicos que pueden negociar sin dar cuentas a nadie cosas esenciales que afectan a todo el país, no solamente a los vascos, como planteaba Chema, el proceso de paz. De repente son ellos los que lo negocian como arrogándose, como si esto fuera, no sé, una suerte de dictadura ilustrada, ¿no?, el derecho a decidir por los demás. Hemos invitado al PNV y el PNV no ha querido venir, yo creo que por un acto de cobardía. Creo que quien no está dispuesto a debatir lo hace por cobardía, y había gente suficiente como para venir aquí a tener este debate, pero nosotros, como somos más honestos que el PNV, que no ha querido venir, les hemos invitado a intervenir por plasma. Así que vamos a escucharles, señores del PNV. Un resumen rápido sobre lo que es el concierto económico para que lo expliquéis a vuestros amigos, a vuestros convecinos, para que les insistáis en cuánto importa, para que protestéis cuando alguien diga que es insolidario y que los vascos nos quedamos con dinero que no nos corresponde. Funciona desde finales del siglo XIX. España nunca recaudó los impuestos en Euskadi, excepto durante el periodo franquista en Vizcaya y Guipúzcoa, como castigo porque eran provincias traidoras, leales al régimen republicano. Vuestros impuestos son recaudados por las diputaciones forales. Nosotros recaudamos el dinero y antes de contar lo que nos quedamos para aquí, pagamos a Madrid un cupo que es del 6,24 del gasto que haga el Estado, del que haga el Estado. Lo fijan ellos. Si el Estado gasta más, nosotros debemos pagar más. Aunque en PIB seamos solo el 6,07 y seamos solo el 4,5 de la población del Estado. O sea, dicho de otra manera, que por cupo
pagamos más de lo que nos corresponde por riqueza o por el número de habitantes que somos. Y pagamos un 6,24 del Fondo de Solidaridad Interterritorial, que se reparte entre otras comunidades autónomas. Claro que somos solidarios. A cambio, ¿cuánto dinero de Madrid nos llega a las instituciones vascas? Cero, ni un céntimo, ni al Gobierno vasco, ni a las diputaciones forales, ni a los ayuntamientos para sus competencias. Los vascos damos servicios de calidad, llevamos adelante Osakidetza, nuestras escuelas, la Ertzaintza, la renta de garantías de ingresos, solo con nuestro dinero. Construimos y mantenemos el metro del Guggenheim solo con nuestro dinero. Madrid no nos da ni un euro para nuestras competencias, ni un euro. Y preferimos que siga así. Nosotros con lo nuestro, sin depender de nadie. Lo que tenemos es porque lo hemos gestionado mejor. No hemos despilfarrado, no nos hemos endeudado locamente. ¿Cómo le gustaría ahora a Cataluña tener este sistema? ¡Ay! Esa izquierda abertzale que se reía del que llamaban, despreciándolo, el conciertillo. ¿Y nos llaman insolidarios? Desde el año 80 hemos pagado por cupo bruto a Madrid 14.400 millones más que si hubiéramos pagado por número de habitantes. Así que cuando hablan de revisar el concierto económico o revisar el cupo, siempre para que paguemos más, claro, se olvidan de que ya pagamos más de lo que nos correspondería. Y lo que quieren decir cuando hablan de revisar el concierto del cupo es que deberíamos tener menos dinero, que nuestros servicios deberían ser peores, nuestra educación peor, nuestra renta de garantía de ingresos inexistente, nuestros transportes malos, nuestra sanidad privatizada. O sea, los que han estado metidos en la mala gestión, en las corruptelas, el déficit sin freno, el desastre español, nos dicen, no podéis estar mejor, todos mal. Pues no. Aquí cada uno que se responsabilice de lo que hace. Hemos mantenido hasta los aplausos. Habéis escuchado al señor representante del PNV un discurso que parecía incuestionable, con la firmeza con lo que planteaba. Sí, ¿hacía aguas, no hacía aguas? Sí, sí, es un poco su manera de hablar, ¿no? Quizás molesta, por decirlo de una manera, ¿no?, suave, que parece que, ¿no?, que nos hablan a todos y a todas como desde el pedestal, dando lecciones magistrales sobre lo que es el concierto, sobre lo que es el cupo, haciendo, ¿no?, en cierta manera, ponernos encima de la mesa que ellos lo gestionan todo muy bien. Yo le recordaría un par de cosas. La primera, que si nos remitimos a las elecciones generales últimas, la sociedad vasca decidió que Podemos era la primera fuerza política, con lo cual quizás ya intuía que los votos que iba a dar al PNV y que iba a venir a Madrid iban a servir, y eso no lo dice, para apoyar unos presupuestos generales que son unos presupuestos de recortes y austericidas, que también van a repercutir en los vascos y en las vascas, en los autónomos, en los pensionistas, en el desempleo. Y por otro lado, cuando habla de la RGI, pues bueno, yo lo recordaría y le hablaría de los recortes de la RGI, de la educación, etcétera, etcétera. Los presupuestos que se han aprobado en la comunidad autónoma no son unos presupuestos realmente que sean progresistas desde el punto de vista social. Y también podríamos hablar en Euskadi, como no solo de los de fuera, de los de España, pero también de clientelismo y de corrupción en Euskadi, liderada por el Partido Nacionalista, con lo cual su discurso me resulta... Hombre, yo creo que se ha olvidado de la otra parte, ¿no?, de esa que nos recuerda a la ciudadanía vasca muy a menudo, de que hay cosas que no las puede hacer mejor porque Madrid no le deja, ¿no? Y con este acuerdo, a partir de aquí no podrá decir que Madrid es el culpable de que las pensiones no suban, de que no se haga nada contra la precariedad, de que no se pueda no aplicar la reforma laboral, de que pueda crearse más empleo público y de calidad, porque en los últimos años ha habido recortes importantes. Se le olvida toda esa parte que se ha escudado en las leyes españolas que se imponen a los vascos para hacer las políticas que le gustan, en última instancia, y que no le molestan, y para obedecer a pies juntillas todo lo que supone el concierto y el cupo. Porque él, cuando dice que la izquierda abertzale de alguna forma lo menospreciaba, no es cuestión de menosprecio. Yo lo he dicho al principio y lo reitero, yo no renuncio a nada de lo que tengo, pero no es mi meta, es mi punto de partida para llegar a mayores cotas de soberanía. Y si entonces, en lugar de conseguir un sistema que el Estado lo aplica cuando quiere, por necesidades propias, de forma unilateral, negándote la posibilidad de una negociación en términos de igual a igual, y tú te tienes que someter a eso,
y aprovechar esos pequeños resquicios que te dan las debilidades ajenas para intentar conseguir mejoras, pues desde luego tu posición intentarás que sea de partida de fuerza, pero no es de fuerza, y esa es la realidad que tiene Euskal Herria, que tiene Cataluña, que si quiere decidir ser lo que decida su ciudadanía, pues tiene un Estado que se lo impide, porque se construyó dándole el concierto y el cupo a cambio que aceptara la unidad indivisible de España, y de que el ejército la preservaba, y de que las cosas se decidían en Madrid por los vascos. Y dar todo eso por bueno para aceptar el concierto y el cupo es lo que no hizo la izquierda abertzale, que creía que la única forma, no solo para los vascos, sino incluso para toda la ciudadanía española, era un proceso de ruptura, que seguramente estaríamos todos en otra fase. Yo creo que el régimen no solo se cuestiona hoy en día, que aquello se ha quedado obsoleto, que no responde a las ansias de la población, no ha quedado solo en Euskal Herria, también en el Estado cada vez es más visible eso, ¿no? Y entonces no se esconde que eso que aceptó significaba dar por bueno todo lo demás. Y ahora con este pacto hace lo mismo. Intenta hacernos ver un avance numérico en cuentas, suponiendo que con eso está aceptando todo eso que algunos queremos superar, ¿no? Y que la ciudadanía decidirá cómo lo vamos a hacer, ¿no? Y en qué términos. Entonces el PNV siempre juega a eso. Yo subrayaría la satisfacción que exudan los dirigentes del PNV con el acuerdo. Y no es impostada. Es real. Y es real porque es la crónica, es la materialización de un acuerdo anunciado por la lógica política y por la lógica de cómo funciona el Partido Nacionalista Vasco. El PNV en unas elecciones generales tiene un ojo puesto en el número de diputados que consigue, diputados y senadores que consigue, por las 4 circunscripciones en las que se presentan, 3 ellos solos y una en coalición, y el otro ojo en el resultado global del Congreso para ver cuál es la cotización de sus congresistas, de sus diputados. En ese mercado, cada diputado del PNV tiene un determinado valor en función del resultado global. En una mayoría absoluta, sus diputados valen 0. Pero cuando no hay mayoría absoluta y sus diputados pueden jugar un papel importante, el precio, la cotización de estos diputados, de esos votos, sube como la espuma. Yo creo que cualquiera podía ver que el PNV estaba condenado a un acuerdo con el PP y el PP condenado a un acuerdo con el PNV. El PNV no podía pasar otra legislatura más sin contar con acuerdos importantes con el Gobierno central. Lo ha necesitado siempre. La política del PNV es una política pactista con el Gobierno central y ha necesitado obtener recursos y tener grandes acuerdos con el Gobierno central, fuera del Partido Popular o del Partido Socialista. Y en el momento en que vio los números que había, sabía que iba a llegar a acuerdos. Y por muchas declaraciones como las que hemos visto de Aitor Esteban ahí abjurando del Rajoy y tal y cual, no sé qué, yo creo que éramos muchos los convencidos de que ese acuerdo se iba a producir. Hace mucho tiempo. Pero luego la traslación en el tiempo de los acuerdos que ha ido consiguiendo en los últimos 20 años lo miras y en este pacto sigue habiendo cuestiones pactadas ya anteriormente con otros gobiernos españoles que no se han cumplido, que no se han llevado a la práctica, en temas competenciales, en temas de inversiones Pero déjame que plantee, el Partido Popular está pagando con precio del conjunto del Estado su propia estabilidad y ha sido el Partido Nacionalista Vasco el que se la ha brindado. Porque si el Partido Nacionalista Vasco no le brinda el apoyo a los presupuestos, estaríamos en una situación política radicalmente diferente. Sí, y esa es la disyuntiva que planteó Aitor Esteban en el debate, ¿no? O presupuestos o nuevas elecciones, como si esa fuera la única alternativa posible. Ya, pero ha habido un cambio ahora, es decir, sabemos que el Ministerio de Justicia está corrupto, sabemos que la Secretaría de Estado está corrupta, sabemos que el propio gobierno informa a los delincuentes, es decir, que ha cambiado un poquito la situación. Han metido en la cárcel al presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Todo eso demonios. Es porque está en un platillo de la balanza y en el otro está lo que hemos conseguido, dice el PNV. Y esto pesa más que todo lo anterior. Pero es que el gran error ha sido llevar a cabo estos acuerdos económicos, fundamentalmente lo del cupo, vinculado a la negociación política de apoyo a los presupuestos del Gobierno central. ¿Por qué? Porque la imagen que estamos proyectando es que realmente ha habido una compra con dinero del resto de los españoles. O sea, al final dice, si la tortilla es siempre la misma, les hemos dado un cacho a esos, quiere decir que queda menos para los demás. Luego se ha pagado el acuerdo político con el dinero de los españoles. Si esto se hubiera hecho cuando había que haberlo hecho, probablemente... Pero tampoco es cierto eso, Chema, porque si
A ver, primero porque estamos hablando de una liquidación que se tenía que haber hecho y si desde luego los cálculos eran mayores, lo que el Estado le debía a la Comunidad Autónoma Vasca y no al revés. Segundo, el que hubiera mayor ingreso vía cupo para el resto de las comunidades autónomas no traería matemáticamente ningún beneficio económico, lamentablemente para la población del resto de las comunidades autónomas, porque el mayor problema que hoy en día tiene el Estado es el déficit, es la deuda, es las políticas que ha venido haciendo el gobierno español durante años. Por tanto, a ver cómo eso se traslada a realmente un beneficio contable en el bienestar de las personas y en las políticas que les lleven a eso. Eso es falso. Y en tercer lugar, un derecho no se mercadea. Si es un derecho, se aplica. Y por tanto no puede ser sujeto de negociación. Y creo que le restamos importancia al concierto y al cupo como derecho como tal, si damos la imagen de que lo que se ha hecho es quitar el dinero de unos para otros. Yo creo que eso tampoco es cierto. Por eso he dicho que es casi un error el vincularlo. Totalmente, y además ellos son los primeros que dicen que esto debería de pactarse entre gobiernos para negarnos al Parlamento en Vitoria, precisamente, que las fuerzas políticas participen en el debate, y luego resulta que ellos lo rebajan de una negociación entre gobiernos a una negociación entre partidos. En el caso de Euskadi, Pilar, ¿habría algún tipo de discusión interna para saber qué se hace con esos dineros? ¿Habría una posibilidad de repensar, ¿no?, el gasto social en Euskadi? ¿Habría alguna posibilidad de que no sea un trasvase de dinero para la gente que va a invertir en terrenos, en el AVE, en ese tipo de cuestiones? Que al final, ¿dónde está el beneficio? No, el pacto, me explique para el conjunto de la ciudadanía vasca. Yo creo que el pacto viene cerrado, viene con partidas presupuestarias que van destinadas a aquellos objetivos que son los 36 puntos que conocemos, quizás hay algunas cuestiones más, y por lo tanto no se trata de que llegue un dinero extra, extra no, en este caso nos corresponde, ¿no?, por derecho, pero que un dinero, digamos, que la sociedad vasca puede aprovechar, pues bueno, para mejorar sobre todo la calidad de vida de la gente que está en una peor, ¿no?, situación. Esa no es la situación. Por eso digo que autogobierno y cuestión social y cuestión nacional no van de la mano. Si a eso le llamamos autogobierno, pues no queremos autogobierno. Yo no quiero autogobierno para conseguir más recursos económicos para destinarlos a cualquier cosa. O sea, no es dinero por dinero. Yo quiero más recursos económicos para destinarlos a partidas sociales. En ese sentido, habrá un periodo de 5 años también en el que a ver cómo va a hacer las liquidaciones futuras el gobierno y qué discusión se va a dar sobre eso, que vendrá con pacto, ¿no? Que vendrá, sí, pero ha habido un pacto sobre cuál es el montante del 2000, ha habido un pacto de cuál es el montante del 2017, que es superior al cálculo que hacía el propio gobierno vasco, por tanto aumenta esa cantidad, no disminuye, y luego ha habido un pacto sobre cómo se devuelve lo de los últimos 10 años en 5 cómodos plazos. Pero ahora hay que revisar la ley quinquenal, esa que no ha habido voluntad de revisar hasta ahora y que tiene que establecer cómo se establecen los parámetros de pago de los próximos 5 años. Pero se ha planteado, y eso vendrá paralelamente con todo el debate de la financiación de casi autonómica. 400 millones, ¿no? Bueno, pero ellos dicen que los números que se han dado en la prensa no son ciertos. Bueno, habría que saber, en el pacto realmente de los futuribles no se habla tanto. Y eso viene acompañado en el Congreso y a nivel estatal de todo el tema de la financiación autonómica, que es otro debate que está abierto. Ya que el PNV, perdona, sí. No, yo destacaría una cosa que parece que pasa así como que no tiene importancia, pero si estamos hablando volvemos a lo mismo, de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, no debemos olvidar que tras esa autonomía y ese concierto económico tenemos una autonomía fiscal que nos podría llegar a establecer en Euskadi una fiscalidad distinta, es decir, que aquellas personas que tienen más dinero, voy a poner Neguri como ejemplo, pues pagaran un poquito más, fueran un poco más solidarios para que, bueno, las partidas que fueran a educación, a RGI, etcétera, etcétera, fueran mayores. Es decir, él lo puede hacer en el País Vasco. Una petición muy pequeña. Sí. Yo creo que sí son más recursos económicos para la Comunidad Autónoma Vasca, porque incluso los hay de libre disposición, que son los que se derivan del cupo, pero es que además cuando hay una inyección en unas partidas concretas quiere decir que se van a liberar recursos que no va el gobierno vasco a tener que destinar dinero para esas inversiones, con lo cual se va a liberar realmente recursos. Es decir, en términos netos sí son más recursos disponibles, donde sí cabe la acción de la política a la hora de distribuir en los presupuestos. Sí, bueno, supongo que claro, otra cosa es que hay una contraprestación. Palabras sin ningún tipo de problema. Yo estoy de acuerdo con Pilar, no tiene una política fiscal para recaudar más y tiene un erróneo cálculo de cuáles son las prioridades de gasto. Ahí está. Y es absolutamente claro que se ha demostrado en el conjunto del Estado que las burguesías territoriales, si no hay una presión para redistribuir la renta, no lo hacen. Tenemos al otro lado del teléfono a Roberto Uriarte, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y recientemente autor de un artículo que me consta que ha levantado ciertos sarpullidos por el norte. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? No sé si te oigo o no te oigo. ¿Me oyes, Juan Carlos? Te oigo muy bajito, a ver si nos suben el volumen. ¿Me oyes, Juan Carlos? ¿Me escuchas? Te oigo, pero muy bajo, no sé si tú nos oyes y si en el programa se oye. Bueno, quería pedirte una valoración de esto que acabamos de escuchar, que va en dirección contraria a lo que escribías en tu artículo, o escribíamos en nuestro artículo. Sí, he escuchado a Antonio Ortúzar y me ha impresionado bastante porque, bueno, si os dais cuenta, su discurso era absolutamente falaz. Es un discurso que a poco que se examine se ve perfectamente la trampa. Es decir, por una parte argumentan que, digamos, por decirlo así, los vascos pagan más impuestos o pagan en mayor proporción que el resto del Estado, y cuando se dirige, digamos, a determinados interlocutores, y luego cuando se dirige a la izquierda abertzale y al nacionalismo catalán, le dice que qué maravilla tenemos y que cómo nos habéis criticado cuando hemos conseguido un sistema tan maravilloso para nosotros. Entonces la falacia, bueno, pues queda evidenciada por el propio discurso, que es un discurso dual que igual dice que nos viene de maravilla como que estamos pagando más que nadie. Entonces, este discurso no se tiene por ningún lado y es simplemente el discurso de la insolidaridad, digamos, de las oligarquías territoriales y en este caso de la oligarquía vasca. Pero plantea seguramente el PNV a partir de ahora que esa lluvia de millones es una obra suya y eso puede presentarse casi como un regalo electoral para el PNV. Bueno, sencillamente lo que está haciendo es que vayan una serie de unas partidas de millones para las adjudicaciones, digamos, de las contratas del tren de alta velocidad para que vayan más rápido las obras, pero sin embargo está claro que esa lluvia de millones no va a recaer sobre la ciudadanía. Está claro que todos las pensionistas vascas y vascos que cobran de la Seguridad Social española, está claro que los desempleados que cobran sus ayudas de desempleo, está claro que los trabajadores que tienen sus condiciones laborales, digamos, en marco estatal, está claro que los autónomos que tienen que pagar las condiciones, es decir, no va a beneficiar, digamos, a las vascas y los vascos, que van a seguir sufriendo unos presupuestos de recortes y unos presupuestos absolutamente reaccionarios gracias al PNV, que además va a tapar pues todo tipo de corruptelas que estamos viendo y va a reforzar a un gobierno que bueno, con unos presupuestos en los que, por ejemplo, se gasta un 32% más en defensa para pagar todos los sobrecostes y todos los agujeros que ha dejado en los últimos 20 años, es decir, nos va a mantener, digamos, va a reforzar ahora mismo, digamos, que el PNV está haciendo una propaganda enorme de que ellos no están tan corruptos como el PP y atacando las corruptelas del PP, pero sin embargo pues vamos a tener que seguir sufriendo este gobierno corrupto y este gobierno de recortes, pues gracias al apoyo de Ciudadanos y el PNV. Hay una cosa que curiosamente, Roberto, quizás sea lo más celebrable en términos democráticos, pero que está oculto, ¿no? Como lo que tiene que ver con el proceso de paz, que le dificultaría, por ejemplo, a Ciudadanos, que mantiene ese discurso, ¿no?, tan rancio, poder haber apoyado los presupuestos. Y de alguna manera parece, ¿no?, que hay acuerdos escondidos que pueden ir en la dirección, por ejemplo, ¿no?, de solventar de una manera definitiva el problema de la violencia en Euskadi. Bueno, puede haber cualquier tipo de acuerdos ocultos porque toda la negociación se ha llevado 100%, como antes te he oído comentar, en despachos oscuros, es decir, no ha habido ninguna transparencia siguiendo lo que es clásico ya y a lo que nos tiene acostumbrados siempre el PNV en sus negociaciones con Madrid, con desprecio absoluto hacia la ciudadanía, con desinformación absoluta, y al final sacan lo que sacan y bueno, y como tienen, digamos, todos los medios del poder, bueno, no hay más que ver, digamos, el grupo Vocento y digamos todos los medios escritos, pues están dedicando a sacar toda su artillería pesada, todos sus, digamos que tanto los creadores de opinión como los propios artículos supuestamente de información, que también son artículos de opinión, digamos, defendiendo a capa y espada al PNV, que prácticamente pues se ha convertido en interlocutor, digamos, de la derecha vasca, que en las circunstancias actuales de alguna forma pues considera que puede prescindir un poco del PP porque tiene en el PNV a quien representa sus intereses. Que puede haber esos acuerdos que me dices, pues puede haber esos acuerdos y otros todo esto se irá viendo porque se verá
que Ciudadanos, que ha dicho que va a votar en contra del cupo, si el acuerdo para apoyar a Rajoy es en base a esas modificaciones del cupo y Ciudadanos no lo va a apoyar, nos están vendiendo, digamos, una mercancía averiada una vez más, pero yo no creo que sea mercancía averiada y creo que en ese sentido, digamos, y creo que simplemente hay acuerdos nada transparentes y vamos a ver cómo actúa Ciudadanos, pero probablemente hay trampa oculta. Bueno, Roberto Uriarte, muchísimas gracias, disculpas por el problema que hemos tenido hace un momento y muchas gracias por tus comentarios. Muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, y a los compañeros que están en la mesa. Un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias. Bueno, tenemos que irnos. Parece que el régimen del 78 en Euskadi, bueno, en el conjunto del Estado lo ha mantenido el PP y el PSOE, pero en Euskadi parece que ha sido una cuestión del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista de Euskadi. Esa hegemonía está en cuestión, se refuerza, es posible pensar otros escenarios en Euskadi o este comportamiento que es idéntico al que hemos visto durante estos últimos años es una señal de que lo que parecía que podía ser un cambio en Euskadi se ha vuelto a detener. Yo creo que el PNV contaba con mayoría con otras fuerzas políticas para haber optado por otra fórmula de futuro, por una fórmula en la que con Unidos Podemos y con Euskal Herria Bildu fuera a otro escenario en políticas sociales, en cuestión de derecho a decidir, en cuestión de paz y normalización, y ha optado una vez más por aliarse con el PP y con el PSOE, que son el régimen del 78, que son la negación del derecho a decidir y que son obstáculos a la paz y la normalización, no en términos absolutos, ni todos igual, ni de la misma manera, pero sí, de alguna forma, en términos globales, con posiciones muy diferentes en esas tres materias importantes, ¿no? Por eso yo decía antes que tenía la opción de hacer las cosas de otra manera, de buscar acuerdos de país, de que buscáramos concitar mayorías para hacer otras políticas que beneficiaran al conjunto de la población, y ha optado por más de lo mismo, por apuntalar el régimen y por políticas antisociales. Tu análisis es pesimista. Sí, ha optado por eso. A corto plazo no vislumbro que vaya a variar su postura, menos, como se ha dicho aquí por mis compañeros, cuando están tan orgullosos del acuerdo al que han llegado, ¿no? Y lo lamento profundamente. Creo que a la ciudadanía vasca en conjunto, pensemos lo que pensemos, le iría mejor si articuláramos otras alternativas. Pues muchas gracias, Marian Beitialarrangoitia. Chema. Yo creo que han hecho lo que cabía esperar de ellos. Primero pactar con socios relativamente débiles, lo cual les coloca a ellos en una posición de mucha fuerza. Pactar con partidos con los que les va a resultar más fácil y más cómodo la continuidad de sus políticas, de las cuales no creen que estén en lo erróneo, en lo equivocado. Y respecto a la posibilidad de una alternativa, yo creo que es pronto todavía. Creo que a pesar de que no se habla mucho, probablemente no se hable mucho del problema de las consecuencias de la violencia que hemos tenido en nuestro país durante tantísimos años, creo que todavía no estamos en condiciones de generar una alternativa que ponga en peligro la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco. No me atrevo a vaticinar en cuánto tiempo vamos a estar en condiciones de articularla, pero en este momento yo creo que todavía no lo estamos. Ahí tiene que pasar más tiempo y tiene que pasar más cosas que lo permitan en un futuro. Gracias, por eso, en ese sentido, creo que el PNV está tranquilo. Otro pesimista. Pilar Garrido. Yo voy a ser positiva. Yo creo que en Euskadi es posible una alternativa progresista a la hegemonía del PNV. Sí que sé que es complicado, pero en ese sentido yo creo que lo uniría, lo vincularía a la situación del Estado español. Es decir, estamos en una situación muy complicada, se ha abierto una grieta y por lo tanto tenemos dos caminos, o la restauración, donde ahí como partido del régimen va a estar el PNV, o la ruptura. Yo creo que la apertura de un proceso constituyente a nivel estatal puede abrir el melón y puede plantearse un verdadero Estado plurinacional, y eso puede influir en diferentes composiciones políticas en las diferentes naciones. En ese caso, pues soy esperanzadora en abrir el melón, en abrir ese proceso constituyente y en la repercusión que puede tener en la sociedad vasca para formar esa nueva alternativa. Pues muchísimas gracias a los tres. Es verdad que en España el conjunto del Estado ha abierto un proceso que veremos en qué se decanta, pero el Partido Popular, el partido más corrupto de la historia de este país, está acorralado, con trifulcas internas. Cuando rebajaron la posibilidad de robar, empezaron a pelearse entre ellos, y los dosieres van y vienen, y hay jueces que se ven con un poquito más de coraje, igual que hay fiscales que se ven con más coraje quizá, porque también hay fuerzas políticas en el Parlamento que saben que les van a defender. El comportamiento del PNV frena todos los intentos de regeneración democrática en España, y es muy lamentable que un partido
que se ha declarado siempre como comprometido con la democracia, haga este tipo de comportamientos que perjudican profundamente al conjunto de la democracia en el Estado español. Y hay que recordárselo, y quizá por eso su cobardía de no venir hoy aquí a discutir. En fin, siempre por esa condición que tienen, muy peculiar, de un cristianismo viejo. Habrá que ver si se lleva bien con el padre Francisco, que creo que no. Se llevarían seguramente mejor con Ratzinger o con Juan Pablo II, pero en fin, siempre entenderán que quizá con un par de Ave Marías pueden solventar estos delitos de lesa democracia que han cometido, apoyando, insisto, a un partido que lo que hace es hurtar la democracia en nuestro país. En fin, hemos intentado abrir un poquito las ventanas en este fétido, ¿no?, espacio de la democracia amenazada en España en la tuerca. Ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.